Abran sus Biblias, por favor. Estamos estudiando estos domingos la serie acerca de formando seguidores fieles de Jesucristo. Formando seguidores fieles de Jesucristo, y como siempre este es un asunto primordial, porque si no hay creyentes fieles, pues la obra del Señor se va quedando a medias, pero esa no es la voluntad de Él, ¿verdad? Y obviamente que vamos a continuar con esa fidelidad en Cristo. Busque 2 Timoteo capítulo 3, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 3, y vamos a darle lectura, por favor, en los versos del 1 al 12. ¿Ya lo encontramos? Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 12. Y esta lectura pues la hacemos al unísono, por favor, todos juntos. Comenzamos, por favor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra, que nos permite, Señor, conocer tu voluntad, seguir por la senda derecha y apartarnos de los caminos torcidos, para que vayamos siempre, Señor, en ese camino de victoria que estamos siguiendo cada día en Cristo Jesús. Bendícenos, Santo Espíritu, danos el entendimiento, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos no solamente comprender estas enseñanzas, sino, mi Dios, hacer algo al respecto, aplicar, obedecer tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, de hecho, el capítulo 3, en el verso 1, tenemos una motivación muy fuerte para poder ver el tema de hoy y entenderlo. ¿Cuál es el título de este mensaje? Es: cada discípulo debe también ser discipulador. Ahorita vamos a explicar esto. Yo sé que muchos lo entendemos y no hay mayor problema. Cada discípulo también debe ser discipulador. Entonces, Pablo, el maestro, está a punto de morir, está en la cárcel, le queda poco tiempo. Entonces él escribe que esta es su última carta, y él escribe con un carácter de urgente. Pablo está poniendo aquí, como siempre, ¿verdad?, todo su corazón, pero sobre todo diciéndole: Pablo, Timoteo, quizás esta es la última vez que yo te escriba y que tenga algo que decirte. Posiblemente ya mi partida está cercana. Entonces, con esa visión y con ese entendimiento, Pablo le dice a Timoteo, porque Timoteo estaba a veces como que medio dudando, un joven, pues ya se sentía solo, ya no estaba con su mentor espiritual. Entonces tenía a su frente esta obra en Éfeso, y ¿qué hago, verdad?, con todas las situaciones? Entonces estaba Timoteo atravesando quizás por un momento de temor,
¿verdad? De cierta duda, no se sentía ya apoyado por alguien. Entonces Pablo tiene que escribir esta carta dándole ánimo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Dios no nos ha dado espíritu de temor, o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Pablo está animando, y también por ahí está dándole unos jaloncitos de orejas a su discípulo. Pero ahora Pablo le dice, dándole instrucciones: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces Pablo está advirtiendo y le dice, tienes que enfrentar lo que viene adelante. No lo hago para que estés preparado, ¿verdad? Y fue precisamente lo que Jesús hizo con sus discípulos antes de ir a la cruz. Él les dijo, pues yo ya voy a partir de aquí. Y Jesús vio y sus rostros desencajados y temerosos, pero Jesús les dijo, a ver, tranquilos, mi paso os dejo, mi paso os doy, ¿verdad? Jesús les dijo entonces a sus discípulos también, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en el mundo, mis hermanos, también nosotros tenemos que enfrentar tiempos o valles. No todo es cúspide, no todo es estar en la cima. Yo no sé quién a veces nos ha enseñado eso de que siempre estamos en la cima los cristianos. No, no es cierto. Si yo entiendo bien la Biblia, obviamente hay lugares donde estamos en la cima, pero también, ¿verdad? Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte. Entonces, los cristianos vamos a tener que atravesar tarde que temprano, no es sí o sí, ¿verdad? Algunos valles de oscuridad. Bueno, pero Dios ha preparado todo eso, dice, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tú estarás conmigo. Ok, entonces, Timoteo, te advierto, vienen tiempos peligrosos. Ahora, el contexto, hermanos, aquí es algo interesante, porque según la descripción, ¿usted qué pensaría de las personas que está aquí describiendo Pablo? Puros mundanos inconversos. No. ¿A qué ámbito se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? ¿Sabe a cuál? Al ámbito religioso. Sí. Al ámbito religioso. Entonces, por eso dice, vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ¿cómo sabemos, hermanos? Yo creo que sí estamos ya en estos tiempos a nosotros. Timoteo tuvo su temporada, pero ¿por qué yo tengo esa convicción de que ya estamos en tiempos peligrosos? Y no voy a hablar ahorita de esto, ya hablé semanas antes acerca de los últimos tiempos, las profecías, cómo se están conjuntando y se están dando profecía por profecía de Jesús, de los profetas en el Antiguo Testamento, del libro de Apocalipsis, de Adán, etcétera. Todo se está dando sin fallar nada. Dios lo ha profetizado y se está cumpliendo. Por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos, pero lo más triste, el mundo está haciendo muchas especulaciones. Algo está pasando y hablan que de una recesión, un nuevo orden mundial, y cada quien está proponiendo sus teorías sociales, etcétera. Pues es desde un punto de vista de la gente del mundo, antropólogos, sociólogos, maestros, filósofos, científicos, todos dicen algo está pasando, algo está yendo hacia un punto, ¿verdad? Bueno, no se quiebre la cabeza, lea la Biblia y efectivamente todo esto está yendo hacia un punto. ¿Hacia dónde está yendo? Hacia el levantamiento de un personaje llamado en la Biblia, ¿quién? El anticristo. Así es que, mis hermanos, todo esto se está poniendo oscuro y se va a poner más oscuro, y no quiero ser pesimista, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo, vienen tiempos peligrosos. Ahora, ¿eso para qué? Para que, hermanos, porque a veces la gente que está más dormida no es la del mundo, somos los cristianos. No sabemos qué está pasando, o si sabemos qué está pasando, seguimos en nuestros sueños. No, en tiempos peligrosos sobre todo tenemos que abrir bien los ojos, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ahora, ¿por qué? Verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y véalo usted en todas partes, aunque podemos hablar de un ambiente sí, mundano, ¿verdad? Pero también debemos hablar de un ambiente religioso, en donde muchas personas o muchos líderes ahora lo único que están buscando es el amor a sí mismos. Avaros, o sea, gente que ama el dinero, vanagloriosos. No voy a estar ahorita ya explicando todo eso. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Qué interesante que alguien sea religioso pero aborrece lo bueno. Pues sí,
Y vuelvo a nombrar a uno de los líderes que caben aquí perfectamente, ¿verdad? El de la luz del mundo, este señor Joaquín Nazón, véalo, y lo está describiendo a él perfectamente. ¿Cómo es posible que alguien que se autonombre el apóstol de Jesucristo y el representante de Dios está haciendo todas esas aberraciones? Es increíble. Bueno, Pablo lo dijo, gente religiosa estará precisamente en estas situaciones. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, y lo más triste en las iglesias es que hay gente que ama más otras cosas que a Dios mismo. Amamos más sus bendiciones, amamos más el estar bien, pero no estamos amando a Dios. Señor, bendíceme, 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 pero cuando le decimos, Señor, quiero amarte más. Señor, acrecenta en mí ese temor hacia tu nombre, esa reverencia, ese respeto, ese hacer tu voluntad, amar a Dios de veras. Ese es el sentir auténtico de un auténtico creyente. Pero ahora la gente está buscando solamente deleites, ¿verdad? La ley del mínimo esfuerzo. Entonces, dice aquí, verso 5, que tendrán apariencia de piedad. Y aquí está el corazón de estos versículos, por lo menos del 1 al 8, ¿verdad? O del 1 al 9. Esta es la esencia. Apariencia de piedad. Diríamos entonces en el primer punto, Pablo describe las características de los religiosos hipócritas de estos últimos tiempos. Así de claro. Pablo describe las características de los religiosos hipócritas de estos últimos tiempos. ¿Cuál será sobre todas las cosas? Que tendrán apariencia de piedad. Podrán estar predicando desde un púlpito, podrán estar dando conferencias bíblicas, ¿verdad? Podrán estar en una iglesia, ser miembros activos, lo que sea. Pero muchos de ellos, ahora yo no sé, ¿verdad? Pero muchos de ellos, sin duda alguna, que lo único que tienen es apariencia de piedad. Pretenden tener un cristianismo de domingo, de fin de semana, pero el resto de la semana viven como el mundo. Bueno, pues ese es el problema, ¿verdad? Que delante del Señor, Él conoce los corazones. Uno dice, pues aquí estoy hasta el sur, ¿verdad? Y vivo acá en Coacalco y nadie me ve, así es que por allá soy un perfecto desconocido, así es que puedo hacer de las mías. Ajá, bueno, eso es lo que dices tú. Pero hay alguien que te está mirando las 24 horas del día, ¿verdad? Que es el Señor. Dice, pero estos que tienen apariencia de piedad negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Por qué? Porque la hipocresía se pega. ¿Cuántas personas que se dicen cristianas y tienen una doble vida y uno comienza a juntarse con ellos y al ratito, hermanos, andamos con sus mismas mañas de esos pseudo hermanitos, pareciéndonos a ellos? Por eso dice Pablo, evítalos, evítalos. Pero es que evítalos, punto. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así es que Pablo describe el fin de estas personas. Dice el versículo 8 al fin, son réprobos en cuanto a la fe, o sea, tienen una fe falsa. Aunque sepan versículos de memoria, lo que sea, tienen una fe falsa. Verso 9, pero estas personas, verá, usted quizás hasta los puede ver en internet, grandes predicadores que tienen multitudes ahí en sus auditorios llenos de personas, y puedo dar nombres, verá, pero ahorita no es el caso. O sea, una multitud ¿qué? Los musulmanes tienen multitudes. Los testigos sin Jehová tienen también multitudes. Los mormones también tienen multitudes, pero son puras sectas. O sea, ¿qué? ¿Una multitud qué? ¿No fue una multitud la que dijo crucifícale, crucifícale? Entonces, a veces nos dejamos llevar por la apariencia, por lo cosmético, por lo externo. Nos falta discernimiento para ir al corazón del asunto de las cosas. Así es que continúa, verso 9, mas no irán más adelante. O sea, aunque pienses tú que mira, están bien y prósperos y tienen dinero, y por ejemplo aquí el evangelio de la prosperidad, que vienes aquí, tendrás salud, riqueza, éxito, milagros y amor. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, ¿verdad? Janes y Jambres o falsos profetas. Ahora, si pasamos al segundo punto, Pablo ahora
tres cosas. Mostró, enseñó y encargó. Obsérvelas. Esto es, al revisar una vez más este pasaje, digo, qué importante es esto que se nos ha pasado a los cristianos, a los líderes, a los pastores. Lo que hizo y dijo Pablo. Pablo mostró, enseñó y encargó. Tres cosas que tenemos que hacer nosotros los creyentes. Mostrar, ¿qué mostramos? Pues que Cristo vive en nosotros, que Él es el Señor de señores. Mostrar con el ejemplo. Dos, ¿verdad? Enseñar. Entonces yo tomo a una persona, o dos hermanitos o hermanas, y los discipulo, ¿verdad? O sea, comienzo a enseñarles, a transmitirles. Y tres, y Pablo les encargó. Nos quedamos en los dos puntos, mis hermanos. Mostramos que es bueno, y debe de ser así. Un ejemplo. Dos, enseñamos, y debe ser así, o vamos a ver más adelante. Pero no les encargamos luego. ¿Qué no les encargamos? Pues lo que dijo Jesús. Encárguenles, enséñenles que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Que obedezcan. Nos conformamos con a veces decir, pues yo ya te pasé aquí la enseñanza, el curso y tanta no. Ahora, tengo que enseñarte a que obedezcas. Tengo que enseñarte a que apliques, a que también ya compartas de Cristo, a que en su momento tú también comiences a discipular, a que seas buen esposo, que seas buena esposa, etcétera. Pero estamos ya encargando el evangelio. Filipenses 4:9, aparte y en Timoteo. Y Filipenses 4:9, aquí el apóstol Pablo nos dice, Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿qué? Esto haced. Ahí está, lo está encargando. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Por qué hay tantos creyentes con mucha ansiedad, con mucha angustia, con mucho temor, etcétera, etcétera? ¿Saben por qué no tienen la paz de Dios? Porque ahí está lo anterior. Dice, y el Dios de paz. El Dios de paz no podrá manifestarse en tu vida mientras tú andes en desobediencia. ¿Cómo quieres que el Dios de paz, ese Dios soberano que controla todas las cosas y que tú puedes tener confianza en Él, si tú no estás, ¿verdad?, aprendiendo, recibiendo y aplicando lo que está en la Escritura, el Dios de paz no puede ser contigo, porque ¿cómo puede Dios aprobar una vida desobediente y dar y compartirte su paz? No, nos engañamos, comenzando por nuestra propia conciencia que nos dice, pues ¿cómo puedes estar tranquilo, verdad, si estás desobedeciendo a Dios? El Dios de paz. ¿Cuánto está buscando la gente hoy en día la paz? Una paz. Bueno, la paz del mundo, hay una paz del mundo que es temporal, que es circunstancial, que es emocional. Pero la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento, según capítulo 4, versículo 7. ¿Qué significa? Señor, tengo este problema, estoy en esta tribulación, estoy en esta situación difícil. Ok, oras a Dios, dice Pablo, por nada estéis afanosos. Que dale a conocer a Dios tus necesidades, tu problema, lo que sea. Dáselo al Señor a conocer, ponlo en sus manos. Deja de estarlo cargando tú y de hacerte el fuerte. Porque hay cosas que son más fuertes que nosotros. Hay problemas que están ya más allá de nuestro control, de nuestras manos. ¿O no, mis hermanos? Seguro. Hay gente que usted dice, le he hablado, le he dicho, le he regañado, lo que sea, y no cambia. Pues porque el único que lo puede cambiar es Dios. Claro, está bien que hablemos, exhortemos, aconsejemos, demos un jalón de orejas, y se entendió que, bueno, pero muchas veces no van a entender. Entonces, Padre Santo, aquí está esta situación. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. A mí siempre me ha llamado la atención, ¿por qué no dice de acuerdo al versículo 6? Y Dios contestará tu oración de tal o cual manera. No, no dice eso. La promesa es, Dios te dará su paz, tan tan. ¿Qué te responderá? No es tu asunto. Aunque tú y yo queramos, Señor, es que estoy pidiéndote esto, ¿verdad? Esta situación, tengo esta deuda, mis hijos, la salud, un vecino molesto, mucha presión en el trabajo, Y ese Señor, encárgamelo, yo sé lo que voy a responderte. No dice qué va a responder. Y cuando yo en lo personal comienzo a entender esta situación de que
A Dios es a quien le compete qué va a contestar y cuándo lo va a contestar. Inclusive dejo de angustiarme para ver, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a responderme? Y Señor, ¿qué me vas a responder? No es tu asunto. Tu asunto es confiar en Dios, esperar en Dios. Y su paz, entonces, gobernará tu mente, tu entendimiento y tu corazón. Y cuando menos lo pienses, el Señor misericordioso, la providencia de Dios que mueve todas las situaciones y circunstancias, responderá a tu vida. Y te sorprenderás y alabarás al Señor. Pero lo más importante, yo creo, es que en ese ínter en que le pides a Dios algo y viene la respuesta, aquí hay un asunto que muchas veces pasamos por alto, es ese proceso. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi accionar? ¿Cuál es mi actuar mientras Dios responde a esa oración? Este proceso. Y en ese proceso, si lo entendemos bien, Dios nos está purificando, nos está acercando más a Él, nos está haciendo más pacientes, etcétera, etcétera. Cada quien sabrá Dios qué necesitamos. Amén. Entonces, y la paz de Dios, ¿verdad? Gobernará sus corazones. Entonces Pablo dice, mostró, enseñó y encargó. Mostró, enseñó y encargó. Ok, y ahora sí vamos al punto final, a la tercera parte. Y es que la idea o el propósito del discipulado, según de Timoteo capítulo 3, por favor. La idea del discipulado. Ahora, qué interesante, qué sabia es la palabra de Dios. A veces nosotros, mis hermanos, pues solamente mostramos lo negativo, pero la Biblia dice, sí, hay que enseñarle a la gente a diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Okay. Ya estás enseñando qué es lo que no debe hacerse, no, ok, ahora vamos a lo que debes de hacer. Porque como vimos la semana pasada, hay muchos hermanos que dicen, pero yo ya no le pego a mi mujer, ya no llego borracho, tal o cual cosa. Ok, ¿y qué de bueno estás ahora haciendo? Ahora dime, ¿qué cosas positivas estás haciendo en tu casa, en tu vida, etcétera, etcétera? Sí, pero yo ya no hago esto. Pues dice Santiago, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, no se trata ya solamente de decir, no, ya no adultero, ya no fornico, ya no robo, ya no digo mentiras. Y ahora, ¿qué de bueno es? Dice, si antes robabas, pues ya no robes, ponte a trabajar. ¿No? Es lo que va haciendo Pablo en esas comparaciones. Al mentiroso, qué bueno, ya te diste cuenta de que hay una frasecita ahorita en el mundo que miente como respira. O sea, cada cosa que dices es una mentira. Y algunos ya tienen esa mala costumbre de mentir. ¿De dónde vienes? De tal lugar. No, no es cierto, vienes de otro lugar. ¿Cómo te fue? ¿Te pagaron? ¿Cuándo me vas a pagar lo que te presté? Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, el punto es, ¿y qué de bueno estoy ahora haciendo y de practicando? Ahora, entonces, Pablo le dice aquí a Timoteo, ok, aquí está la lista de las advertencias, lo que viene, ¿verdad? Bien, pero ahora Pablo va al aspecto positivo y hace contrapeso con lo que le acaba de mencionar el versículo 10. Pero, qué bendición esa palabra. Pero tú, le dice a Timoteo, pero tú has que seguido. Y aquí está el corazón del discipulado. El discipulado es enseñarle a alguien a seguir a alguien. En este caso, sígueme porque yo sigo a Jesús. ¿No? Eso fue lo que dijo Pablo, hermanos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí. Entonces, la esencia del discipulado, porque es el tema, cada discípulo también debe ser discipulador. Y la esencia del discipulado es seguir. No nada más oír, seguir. Entonces, pero tú, Timoteo, has seguido. ¿Qué has seguido, hermanos? ¿Qué has seguido? ¿Con qué comienza? Con doctrina, muy bien. Entonces, si usted va primero a ser discípulo, para luego discipular, y yo espero, mis hermanos, que todos los que estamos aquí ya tengamos esa visión. Ahora, ¿cuántos de los que no se han casado, a ver aquí adolescentes o jóvenes, piensan algún día
casarse. Levanten la mano, por favor. Qué bueno. ¿Y el resto van a ser célibes, monjes o qué? ¿O monjitas? Esta va a ser la iglesia de las monjitas y de los frailes. ¿Qué dice el Señor? No mentirás. ¿No piensan casarse? Pregunto. Bueno, déjame la pregunta. Ok. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque si tú piensas casarte un día y piensas tener familia, ¿verdad? Un hijo, 2 hijos, X. Lo quieras o no, cuando te conviertes en papá o mamá, te estás convirtiendo ya en un discipulador. Eso es ser un papá o una mamá, un discipulador. Porque tus hijos, aplica esto, por ejemplo, a tus hijos en un futuro que Dios te conceda, o aplícalo ahorita a tus papás o a tu discipulador, tú como discípulo. Y aquí están esos principios. ¿Qué tenemos que enseñarle a los demás? Bueno, número 1, doctrina. Tú has seguido mi doctrina. Entonces, Pablo tenía, y aquí va algo, yo creo que le da prioridad Pablo a que haya ciertas cosas, a su doctrina. Doctrina. Ahora, ¿qué es doctrina, mis hermanos? Doctrina es enseñanza. Es enseñanza. Usted va a tener que enseñarle algo a sus hijos. Enséñele a su discípulo lo que enseña la Biblia sobre cosas espirituales. Hermanos, si no le enseñamos a la familia, a los hijos, etcétera, por ejemplo, los 10 mandamientos, a ver, aquellos que tenemos hijos o nietos, ¿alguna vez le ha preguntado usted a sus nietos, a ver, ¿te sabe los 10 mandamientos? A ver qué le contesta a su nieto. Ahora, no para que lo esté regañando, pregúntele, ¿te sabe los 10 mandamientos? Sorpréndase. Ahora, otra sorpresa, ¿cuántos de los que estamos aquí no sabemos los 10 mandamientos? ¿Se lo sabe usted? Más o menos, versión actualizada o paráfrasis. Y yo estoy hablando de algo elemental. Eso es enseñanza. Y esto es un fundamento. Si no le enseñamos, por ejemplo, a la gente esto tan básico como los 10 mandamientos o a los hijos, que por ejemplo dice por ahí, no mentirás. Una de las cosas que tienen los niños es que mienten mucho. ¿Verdad? No robarás. Etcétera, etcétera. Entonces, doctrina. Si yo conozco mínimo los 10 mandamientos, cuando tengo que enfrentar una situación, pues la ley del Señor me va a estar señalando, ¿verdad? Lo que es bueno y lo que es malo. Aunque la ley no tiene el poder para ayudarme, enseñarme a obedecer, sí la ley me muestra la santidad de Dios. Por eso está el Espíritu Santo para enseñarme a obedecer lo que la ley de Dios dice. Entonces tenemos el Espíritu Santo, tenemos la ley de Dios, la doctrina. Nada más estoy dando un ejemplo de doctrina, ¿verdad? ¿Dónde hay más doctrina? Póngase a leer el Sermón del Monte del Señor Jesucristo, las cartas del apóstol Pablo, etcétera. Y hay doctrina. Por ejemplo, la creación. A su hijo lo van a bombardear, ¿verdad? Desde quizás hasta la primaria, desde la primaria, y más adelante no se diga sobre la creación, negando a veces muy sutilmente que la creación pues es producto del azar, azar, de la nada, o que del X, ¿verdad? O de un Big Bang. Y eso es lo que uno va a creer. Pero si usted le enseña a su niño los fundamentos, usted no necesita ser un científico. Enséñele Génesis 1 en adelante, 1, capítulo 2, capítulo 3, en donde ahí habla de la creación. Fue Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y usted le va enseñando en el nivel de un niño, al nivel de un niño, quién es Dios, cómo Dios hizo la creación, pues con su palabra nada más, porque Dios es así de poderoso. Y vamos descartando poco a poco esa teoría falsa de la evolución. ¡Pum! Entonces, cuando el hijo, el niño o el adolescente llega a la secundaria, a la prepa, lo que sea, él va a tener ya fundamentos sobre la creación. Hay un creador, ¿verdad? Aunque lo bombardeen, él va a tener esa convicción. Eso es discipulado, mis hermanos. Pero a veces no lo hemos visto así. Tú has seguido mi doctrina, y aquí hay mucho, pero ahí tenemos que pararle. Versículo 10. Has seguido mi, ¿qué? Conducta. ¿Qué es conducta? Una forma de vivir. Una forma de vivir. Un estilo de vida en Cristo.
Ajá, entonces, has seguido. Pablo se estaba ocupando de que Timoteo siguiera ahora. ¿Estás viendo, Timoteo, cómo vivo yo? Pero a veces, mis hermanos, los adultos le decimos a los hijos, tú haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Le decimos al niño, no fumes. Ah, pero ahí está uno con su cajetilla de cigarros en casa, ¿verdad? Como chacuaco. Un día le explico qué es esto de chacuaco. No tomes. Ah, pero va por su caja de 6 cervezas. Y hay fiesta y traigan el vino. ¿Y por qué luego los hijos se hacen alcohólicos? ¿Dónde aprendieron a tomar? En casa. Pero no queremos pagar un precio, hermanos, los adultos, de negarnos. Tengo hijos y dice la Biblia, no seas piedra de tropiezo a los débiles en la fe. Le decimos a los hijos, no veas esas escenas sensuales o a veces ya pornográficas que están en la tele, porque ya salen hasta en las novelas, así, ya abiertamente, le decimos, no estén viendo eso. Pero se van los hijos y el adulto, ¿verdad? Ahí en lo secreto, ¿qué está viendo? ¿Verdad? ¿Qué está viendo usted? ¿Qué está usted haciendo al respecto? Esas son las situaciones que tenemos nosotros que corregir, queridos hermanos. Comparte, que él siga, ¿verdad? Nuestros valores, nuestros modelos, las decisiones, cómo tomamos decisiones, etcétera. Somos un libro abierto, somos un libro abierto. 3, le dice a Timoteo, tú has seguido mi, ¿qué? Propósito. En la vida tiene que haber un propósito. Ahora, aquí lo más importante, ¿qué es lo que tiene que entender el creyente? ¿Cuál es el propósito del creyente? A ver, ¿cuál es el propósito del creyente? Voy a resumirlo. Obviamente diríamos adorar a Dios, glorificar a Dios. Está bien. Pablo lo podía decir así en varios versículos. Su propósito, conocer a Cristo, ser semejante a Cristo y compartir a Cristo. Lo repito, ese propósito hacia el cual Pablo, ese blanco hacia el cual Pablo estaba apuntando, conocer a Cristo, ser semejante a Cristo y compartir a Cristo. Y eso debiese de ser para cada creyente. Ese propósito debiese de, mis hermanos, hacer que hagamos ajustes en nuestras prioridades. Si usted no tiene este propósito, y de una vez se lo digo, va a estar desperdiciando su vida. Escuche lo que le digo. Yo me acuerdo que hace años en un mensaje dije algo como esto. Ya había una hermanita pues que ya tenía cierto tiempo y no le gustó lo que dijo y se fue. Lo siento. Yo tengo que compartirle lo que dice la Biblia. Su propósito en la vida, ahora sí, ahí va. Tu propósito en la vida no es casarte. Tu propósito en la vida no es tener tampoco un trabajo, una profesión. Tu propósito en la vida tampoco es tener una gran casa, no. Está bien que tengas una casa, está bien que te cases, está bien que tengas hijos, está bien que tengas una profesión, yo creo que debe ser. Pero tu propósito supremo en la vida es Cristo. Ojalá y que lo entiendas y que le pidas a Dios sabiduría para que te muevas en esa dirección. 4, dice Pablo, tú has seguido ¿qué? Mi fe, ¿verdad? Fe es esa confianza, es esa convicción que tenemos en Dios, de que Dios es soberano, de que Dios es todopoderoso, de que Él controla todo y de que a fin de cuentas, mis hermanos, si tenemos fe, entonces el creyente le dirá, Señor, hágase tu voluntad. Si yo tengo fe, Padre Santo, esto como que no me cuadra mucho aquí en mi cabecita chiquita, ¿verdad? Pero tú dices esto. De acuerdo, Señor, tengo fe y voy a confiar en ti. Porque tú lo dices en tu palabra. Tú has seguido mi fe. Entonces tenemos que guiar a la gente a que tenga fe en Dios. Continuamos. Tú has seguido ¿qué? Longanimidad. Aquí viene una palabra medio rara, ¿verdad? Algunas Biblias antiguas traducían esta palabra longanimidad como largura de ánimo. Largura de ánimo. Hoy otras versiones ponen constancia. Está bien.
tú has seguido mi constancia, para entenderlo aquí en nosotros, en nuestro idioma. Tú has seguido mi constancia, Timoteo. Has visto que aunque me han perseguido, me han injuriado, me han golpeado, me han perseguido, yo he sido constante. No le he dicho a Dios, renuncio. Soy constante, persevero, soy un creyente tenaz, porque esa tenacidad, esa perseverancia la da el Espíritu Santo. Y no en momentos difíciles, Señor, pues ya, como no me contestas, me olvido de ti, yo creo que ya no existes. O yo creo que ya no me amas. No. Sea constante. Sea tenaz. No se convierte en un creyente de fin de semana. O solamente cuando hay bendición. Sea constante, aun cuando las aflicciones, las críticas, las luchas se intensifiquen, mis hermanos. Si usted me pregunta, en mi vida he tenido estas situaciones, sí, y se han intensificado, sí, y en la medida en que pasa el tiempo más, y de muchas formas. ¿Por qué he seguido constante? No por mi fuerza, por la gracia de Dios. Por mí mismo yo ya hubiera dicho renuncio, pero el Señor en su misericordia nos da esa constancia. Hermanos, no abandonen el camino de Cristo. Es lo mejor, es lo mejor. Como dije la semana pasada, con tantas ideologías que hoy están alrededor del mundo. Bueno, he visto luego algunas entrevistas que hacen a esas personas que se están optando por esas ideologías. Usted los escucha y uno dice, bueno, ¿qué tienen en mente? Lamentablemente, Satanás los ha cegado, los ha engañado. Hermanos, cuando tenemos aquí la verdad y la sabiduría poderosa de Dios, vaya, no sabemos lo que tenemos entre manos. Tú has seguido mi constancia. En penúltimo lugar, ya para concluir, has seguido también, le dice el apóstol Pablo, mi amor. Has seguido mi amor. Ahora, ¿qué significa esto? El amor es una prueba de que estamos eliminando, es una prueba de madurez y también es una prueba de que estamos eliminando el egoísmo. Y aquí les doy una observación para los casados. Uno de los principales problemas, una de las principales razones en por qué hay problemas en los matrimonios se debe al egoísmo. Al egoísmo. Ahora, ¿qué es el amor? El amor aquí no está hablando de un amor sentimental, de un amor romántico. Sí, tiene sus cosas buenas. Aquí está hablando de algo que es más poderoso y que sabe la emoción, lo sentimental, lo temporal. Nada de eso puede vencer el egoísmo, mis hermanos. Usted cuando es niño es egoísta. Cuando llega a la adolescencia sigue siendo egoísta. Cuando llegas a los 17, 18 como joven sigue siendo más egoísta. Y te casas pensando, ahora que nos casemos va a cambiar su carácter. Y el otro piensa lo mismo, ahora que nos casemos, vas a ver cómo te cambio. Se casan y Dios nos guarde, ¿verdad? Egoísmo contra egoísmo. El amor que tenía en un principio, la miel, se fue derritiendo, se fue acabando esa luna de miel, hasta que llega la realidad. ¿Qué vamos a hacer con dos personas egoístas? Ese es el punto. ¿Qué vamos a hacer en ese matrimonio con dos personas? Un egoísta está jalando para allá, el otro egoísta está jalando para acá. Solución, el amor de Cristo en ti. Porque el amor de Cristo es lo que va eliminando nuestro egoísmo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí está. Muy en el fondo del asunto está el egoísmo. No me vas a ganar, no me voy a dejar. ¿Por qué crees que va a ser así? Hermanos, si queremos ser felices, tenemos que, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué es lo que estaba crucificado de Pablo? Su egoísmo. Y cuando un creyente aprende a eliminar su egoísmo y a llenarse del amor del Señor, las cosas cambian, mis hermanos. Las cosas cambian. Entonces tenemos que enseñarle a ese discípulo a no ser egoísta, a que ame a otros, a que sirva a otros. Otra vez, ¿por qué en el matrimonio hay tantos problemas? Sírveme tú y sírveme tú.
No, eso no dice la Biblia. Dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo, el que quiera ser primero entre ustedes, pues el servidor de todos. Aplique ese principio a casa. Sea el servidor. Enséñele a sus hijos a ser serviciales. A ser serviciales. Sirva usted primeramente con amor. Y concluimos, mis hermanos, versículo 10. Tú has seguido mi paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas, ¿qué? Y de todas me ha librado el Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Todos tenemos aflicciones y problemas y situaciones difíciles, pero un día y un momento decimos, Señor, gracias porque Padre Santo, ya me libraste de esta. Bendito sea tu nombre. Así es que la paciencia. Paciencia no es una palabra pasiva. Paciencia, aquí le va una pregunta. ¿Quiere saber en alguna forma cuán maduro es usted? Ahí le va el asunto. ¿Quiere saber el grado de madurez de su vida? Aquí le va una cuestión nada más. Dígame, ¿cómo reacciona usted ante las circunstancias adversas? ¿Cómo reacciona usted cuando viene un problemón? ¿Cómo reacciona usted cuando viene una presión en la vida que parece insoportable? ¿Cómo reacciona? Ese es el grado de madurez que usted tiene. Paciencia, 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 paciencia. Todo lleva un proceso. Dios es paciente con usted y conmigo, ¿verdad? Paciencia es resistencia. Paciencia es tener fortaleza en Cristo. Paciencia es perseverar en el Señor. Mis hermanos, esto es ser discípulo y esto es lo que tenemos que enseñarle a los nuevos discípulos. Amén. Y ojalá que usted y yo, como hemos dicho, este segundo semestre, Dios nos ayude a ver a alguien para discipularle como Dios quiere. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este estilo de vida, Señor, que es un reto, un desafío, que el mundo no acepta, porque el mundo es esclavo de sus deleites, de sus placeres momentáneos, de las atracciones engañosas del mundo. Pero a nosotros, Señor, que nos has abierto los ojos espirituales, podemos ver un estilo de vida que desafía, porque es el estilo de vida de Cristo. Señor, aquí estamos, nos preguntamos, ¿quién podrá cumplir todo esto por su esfuerzo propio? Nadie. Pero por eso, Señor, tú nos has dicho, esfuérzate por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Y así es, Padre eterno, te rogamos que esta gracia, que no solamente es tu amor y tu favor, sino esa gracia que es la capacidad que tú nos das para hacer tu voluntad, nos permitas, mi Señor, vivir auténticamente como seguidores fieles tuyos. Y también, Señor, que esto podamos compartirlo, enseñarlo, mostrarlo y encargarlo también a otros para que tu evangelio siga progresando y para que los discípulos sigan también multiplicándose. Aquí estamos, Señor, pues rogándote que nos ayudes, por favor, para vivir de acuerdo a lo que tú quieres. Reconocemos nuestros tropiezos, nuestras fallas, que aún nos falta mucho, Señor, mucho, pero acudimos a ese trono de tu gracia para que nos siga, Señor, formando y llevando adelante, para que esta tu iglesia y tu obra sea, Señor, sean una iglesia llena de discípulos auténticos comprometidos con Jesús. Que hagamos tu voluntad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.